Hola, hola. ¿Cómo están? Nosotras somos Harishi, Eitzel y esto es Entre Hadas. Tu dosis perfecta De magia. ¡Claro que sí! Estamos muy emocionadas de estar el día de hoy con ustedes. No tienen ni idea. Esta es nuestro tercer intento, pero ya el último, para empezar este podcast. ¿Cómo te sientes, Hari, el día de hoy? Me siento con toda la actitud, estoy muy emocionada, muy contenta. Siento que este ya va a ser nuestro final. O sea, esto ya va a salir. Nuestro final, ¿no? O sea, ya. Sino que ya lo vamos a sacar. Sí, ya. Estoy de acuerdo. O Ya. puede ser también nuestro final, ¿no? Súper catastrófico. No. Nuestro final. Y... Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes en este podcast? Yo estoy bastante bien. La verdad es que estoy emocionada. No tienen ni idea como nuestro montaje de acá atrás, porque bueno, claro, somos producción. Somos de todo. Somos de todo un poco. Y creo que nos quedó muy bonito. Aquí en la mesa pues tenemos como algunos elementos, unas combinaciones medio raras. Aquí la calabaza. Bueno, sí, la calabaza. Entre tradicional con Halloween y así. Podrán ver nuestras lágrimas de brujas. Y pues sí, justamente estas plantas, ¿no? Son como muy tradicionales de por acá. Pero ya llegaremos a ese punto. Sí, ya. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es horrorizadas. Se da como por la época, ya estamos a unos días de ese Día de Muertos. Porque Halloween. hoy que grabamos es 17, ¿no? 18 de octubre, Sí, entonces sí. Esperemos, ya veremos qué pasa. Pero bueno, pues vamos a iniciar con estas historias que a lo mejor unas personas sí creen, otros no tanto, pero nosotras dos hemos tenido experiencias y obviamente pues sí creemos. Y la verdad es que es como asombroso que muchas personas tienen un montón de historias. Sí, y muy, es que ustedes no saben, pero hicimos una investigación, ¿no? Estuvimos preguntando como a varias personas sus historias paranormales, aparte de las nuestras, claro está, pero pude ver que son casi del mismo patrón, ¿no? Como que siempre es, ¿verdad? Algo. Hay como elementos que se repiten y está bien interesante. Entonces, pues vamos a empezar como este primer capítulo, que como que nos vamos a remontar a nuestra infancia, esa primera anécdota que nos ocurrió, y también vamos a meter a lo mejor un poco de nuestros familiares, que la abuelita, que el abuelito, y pues nos vamos a ir con este primer capítulo con estas historias. Entonces, pues, venga, Hari, cuéntanos. Yo primero. Bueno, yo tengo varias historias, pero una de las primeras que me marcó, que a lo mejor creo que no es tan de miedo, ¿no? Sino como que fue el primer inicio a entrar a este mundo espiritual, y fue porque mi abuelita me llevó como a este congreso cristiano, que si ustedes no son cristianos o no son creyentes, una vez al año se juntan como muchas personas cristianas en un lugar para hacer oración, para conectar con Dios, y supuestamente todo esto es como que Dios les dijo como que hagan este congreso en tal fecha y bla bla. Entonces yo me acuerdo que no sé por qué estaba con mi abuela, y mi abuela decidió llevarme como a este congreso, porque aparte iba como muchos niños y bueno, y yo me la pasé muy bien en el hotel, porque yo no estaba dentro del congreso, yo estaba como paseando en el hotel. Pero ya llegó un punto que era la tarde-noche, que yo ya dije, ¿sabes qué? Yo voy a regresar con mi abuela para ver. Entonces yo llego y estaban como ya full oración, y las personas y la música y como toda esta cuestión.
Y yo veía como a la gente llorar. O sea, como que decía, como que estaban así de que llorando y así. Y luego veía a personas que son los pastores o personas religiosas que les ponían su mano en la cabeza y los botaban, o sea, como que se caían, ¿no? Y personas que empezaban a hablar como en otras lenguas o en otros dialectos, ¿no? Entonces como que yo me traumé, o sea, como que fue de que ¿qué estoy haciendo acá? Porque yo veía que todos ahí están sintiendo como esta, Y ya ves que cuando entras a una iglesia o a un lugar donde hay como mucha energía, sí se siente como la presión o no sé cómo explicarlo, pero sí es como una presión, como que sientes el impacto. Entonces yo lo estaba sintiendo, pero yo tuve asma de chica, asma infantil. Entonces yo decía, bueno, esto es un ataque de asma, ¿no? O sea, de que porque sientes que no puedes respirar. Pero gracias a Dios no fue un ataque de asma, sino que era como toda la energía que estaba ya rodando, porque aparte mi abuela también como que le pusieron la mano y se cayó y estaba así como en otra cosa. Entonces yo sí como que, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Que no sé qué. Y me puse a llorar, pero yo siento que era como más, como una combinación de ansiedad, como abrumación, como no saber qué está pasando y todos están llorando. Y yo no estoy sintiendo lo que creo que ellos están sintiendo, ¿no? Entonces se acercaron los pastores o una persona y me ponía la mano, pero yo no, te juro que yo no, o sea, yo no me hacía por tirarme, sino que era así como que, ¿por qué tengo que tirarme en el piso, sabes? Sí. Pero era así como una insistencia de que dale, hasta que la neta yo fingí que me estaba dando mi telele para que me acostaran y ya me dejaran de molestar. Pero fue como esa primera experiencia a lo espiritual, pero también luego de eso como que todo, bueno, no sé si todos lo veían, pero yo lo vi, que eran como bolitas de luz que estaban como rondeando ahí, como que habían en el techo y así, como esferitas. Uh-huh. Entonces ahora entiendo que esas esferitas pueden ser como espíritus o ángeles o cosas así, ¿no? Okay. Entonces me imagino que como había mucha gente y mucha energía, pues obviamente hay esas cosas. Pero fue como, siento que conté esta historia porque fue como la primera que yo recuerdo, que fue como me marcó de entender también un poco cómo era la religión, pero también como yo chica no sé qué está pasando y qué va a pasar más, ¿no? Y bueno, pues siempre desde niña yo me ha gustado como todo esto de Dios, y yo pedí hacer mi primera comunión, y yo pedí mi confirmación, y yo era así como mi mamá pensaba que iba a ser monja, o sea, todo eso. Esa historia es para otro podcast. Pero creo que fue esa mi primer encuentro con algo sobrenatural. Qué loco, Jari. Justamente creo que, o sea, pues sí, como que yo también he visto, sí, como testimonios también de otras personas que comparten esto de que, como este proceso dentro de la religión cristiana, ¿no? Pero ha de ser como muy interesante como niña o como niño vivir eso, porque a lo mejor siendo adulto eres más consciente de otras cosas, y como niño eres más conscientes de otras, ¿no? Entonces también esa sensibilidad que dicen que tenemos como muy desarrollada, y que más bien nosotros vamos como cerrando canales, ¿no? Conforme vamos creciendo. Sí, entonces, porque da como, creo que uno mismo se empieza a cerrar porque empieza a ver otras cosas. Ajá. Y te empieza a dar como miedo. Exacto. ¿No? Entonces, y no nos gusta sentir ese tipo de miedo. Bueno, ningún tipo de miedo, la verdad. Pues bueno. Pero tú cuéntame, ¿cuál fue tu primera historia? Pues mi primera historia, hay muchas historias que creo que a lo largo de mi vida me pasaron, principalmente en casa de mi papá.
Justamente hace unos días hicimos un rescate de historias de terror con nuestras amistades, con nuestra familia, y me sorprendió saber que también en casa de mi abuela materna, donde vivimos un rato, cuando mis papás se divorciaron. Ay. No, ya hace muchos años. Pero yo no me acuerdo, o sea, como que sí esa parte de mi abuela, como que no me acuerdo de muchas cosas, y ahora ya llegaremos a ese apartado, pero también nos pasaron cosas ahí, pero sinceramente yo me acuerdo más de la de mi papá, porque además ahí en donde vive mi papá, pues es una casa muy vieja, porque vivieron mis abuelos, y bueno, hay historias, y pues les voy a compartir dos, que justamente era cuando estaba chiquitita. La primera, yo todavía dormía con mi hermana, en el mismo cuarto, y pues la verdad es que estábamos como un día como dormidas, pero mi papá nos había dicho que cada vez que llegaba de trabajar, él llegaba luego muy tarde, pero que cuando llegaba pues siempre pasaba al cuarto y como que pues nos iba a dar las buenas noches, ¿no? Y que nos daba como un besito y todo eso. Entonces como que yo me quedé con esa idea cuando nos contó y fue como... tengo que cacharlo, así de como sorpresa, estoy despierta. Y pues en eso, pues un día, el día que yo había elegido esperarlo hasta que llegara, pues resultó que yo estaba fingiendo haberme dormido, mi hermana ya se había dormido, y pues de repente sentí como que estaba de espaldas, y se supone que cuando yo sintiera algo que se acercara, pues yo iba a voltear o lo que fuera, pero pues no, o sea, nada más sentí como un así como eso todo horrible. Sí, como que algo que tocó mi hombro, pero como que entró, o sea, como que lo que me estaba tocando estaba como sumergiéndose, o sea, no se queda como en la parte superficial, sino como que sí, como que poco a poco empezó a entrar, entonces como que sentí como muy feo, pero sí volteé, o sea, como que dije, papá, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Qué traes en la mano? Y no había nadie. Entonces, sí, eso es como, yo creo que de las peores que me pasó cuando estaba chiquita, pues no vi nada, y era lo que no recuerdo, porque mi hermana también me preguntó como, oye, pero ¿cuándo fue eso? Y le dije, es que fue, pues, o sea, como que le expliqué más o menos ahí. Y ya, o sea, más, creo que sería interesante porque creo que mi hermana no sé si ella experimentó cosas en casa de mi papá, pero en casa de mi abuela sí. Y ya, entonces como que no sé si lloré, yo creo que no lloré porque mi hermana dice como que no, o sea, como que recuerda que luego lloraba por pesadillas, pero como que esa no. Entonces yo creo que a lo mejor me quedé como paralizada, no sé, y así quedó esa primera historia de cuando era chiquitinga. Esa y otra como igual, pasaron unos años, no tantos años más, y yo dije, ya quiero ser niña grande, creo que yo iba a entrar a la secundaria. Ya era súper grande. Obviamente era súper grande. Y estaba como también dormidita, pero como que, o sea, entre esas veces que estás como entre dormida y despierta, y como que aquí sí menciono que no sé si fue un sueño o no, pero como que después yo creo que a lo mejor sí lo vi, porque pues resultó que pues yo dormía con la puerta abierta, o iba a dormir con la puerta abierta porque me daba como todavía ese miedito de que ya no estaba con mi hermana y todo. Y justamente como que escuché que alguien se estaba acercando hacia el cuarto. Ay, pensé que era mi papá otra vez. Mi papá asustándome, ¿no? Así de, él ha sido todo. Para que tengas historias que contar. Sí, sabía que algún día me iban a hacer. Sí. Y ya como que pues simplemente sí se escuchaba que alguien se estaba acercando, pero caminando un poco raro. Y de repente, pues sí, cuando veo... había como una mujer en la puerta, nada más observándome, así, hola cámara, sí, como que nada más viendo, y de repente, pues como que me percaté, como que di un pasito, o sea, en lo que se iba acercando, porque fue como vi muy rápido, o sea, no caminaba rápido, pero como que en un paso que dio, se notaba como que estaba paralizada de una parte de su cuerpo.
Entonces ahí sí creo que me quedé paralizada, cerré los ojos, me cubrí con las sábanas porque es la mejor protección para ese tipo de Obviamente. cosas. Obvio. Y ya, al día siguiente pues le conté a mi papá, porque sí me había dado mucho miedo. Y él como que me dijo, bueno, pero descríbeme cómo era la persona. Pues yo le dije, pues tenía su cabello suelto, como que nada más traía como un vestidito, bueno, no un vestido, como de esos, ¿cómo se llaman? La pijama vestido. Como camisón, como un bata. Camisón, ajá. Y me dijo, así como que mi papá estaba así observando como, mi hija está loca, ¿Qué me va a decir? chorrera y así. Y cuando ya le dije que tenía como paralizada la mitad de su cuerpo, ahí sí se sacó de onda. Y se quedó como, y ya pues en ese momento pues ya me contó que teníamos una tía que se llamaba Guadalupe y que ella murió en ese cuarto y que en algún momento pues le dio una embolia. Sí es la embolia, ¿no? La que, Sí, bueno, embolia. Se le paralizó una parte del cuerpo, pero como que la cosa es que como que no fue permanente, o sea, como que se le paralizó por un rato y después volvió a tener movimiento. Entonces, pero le llamó mucho la atención eso, ¿no? Entonces como que ya, pues yo creo que sí era a lo mejor un familiar. Yo creo un que alma sí. ahí, porque si no yo creo que me hubiera hecho algo, ¿no? Pues no necesariamente. No necesariamente. Ay, o nada más quería ver, estaba Solo absorbiendo quería toda mi ver. energía. Quería de tu luz. Y ya, eso, entonces como que sí me dio mucho miedo. Mi papá también, también cree mucho en esas cosas. Y ya no sé qué, me dijo, voy a limpiar tu cuarto. Y ya pues ya no volví a ver nada. Sí me volvieron a pasar más cosas en ese cuarto, pero ya no vi nada. Solo me asustaban de otras formas. Bueno. Pero sí, esas son como las más poderosas, ¿no? Y las que sí permanecen en mi memoria. O sea, como hasta la sensación. La primera vez que hicimos este intento de capítulo, sí, hasta sentía como el escalofrío de recordarlo. Y ahorita creo que ya lo tengo más platicadito, sí, pero, sí. pero sí, esas son las dos de la infancia. ¿Tú, Jari, tienes alguna otra más? Yo tengo una más que la apunté. Y es que yo antes, bueno, justo también en el tiempo ese que conté mi primera historia con mi abuela, que creo que fue como a los 6, 7 años, 7, 8. Estaba como en primera de primaria. Entonces nosotros vivíamos en Tabasco, porque mis papás ya trabajaban, mi mamá también. Entonces nos mudamos a Tabasco un tiempo. Entonces, pues rentamos una casa bien, era 3 cuartos, cocina, cada quien tenía su cuarto con su baño. Y era una casa de 2 pisos, pero el segundo piso estaba bloqueado porque lo rentaban como departamentos. Ok. Entonces nosotros estábamos solo en la parte de abajo. Entonces, súper bien. A mí tengo muy bonitos recuerdos de Tabasco porque hice como muchos amigos, o sea, me la pasé muy bien ahí. Entonces, ahí en la casa de Tabasco pasaban como muchas cosas. También habían dicho que había muerto como gente ahí, como una familia y bla, bla, bla. Porque aparte como Tabasco se inunda mucho. Entonces, yo recuerdo que por lo menos en mi cuarto yo no sentía nada. De hecho, ahorita recordando, mi cuarto daba como a un parque, la ventana de mi cuarto daba a un parque. Y en las mañanas eran como... El parque estaba rodeado de árboles, entonces en la mañana, cuando mi cama daba como a esa ventana, estaba llena de libélulas y de ardillas y de pajaritos, entonces era como una vista muy, muy bonita, ¿no? Ahorita me acordé de eso. Entonces, en mi cuarto, la verdad es que yo nunca sentí nada. Pero en el cuarto de mi hermano, Pobre. sí le pasaban muchas cosas. Porque aparte, el cuarto de mi hermano no tenía ventanas, pero era el único que tenía aire de los dos. Yo no dormía con aire, él dormía con aire. Entonces a mi hermano le pasaban muchísimas cosas. Y luego empezaron a prender como la estufa, porque teníamos como esta estufa eléctrica que solo le apretabas un botón y ya se prende. Ajá. Y se prendía. O en las noches se escuchaba como alguien lavando trastes o acomodando trastes y salías y no había nadie.
O sea, pero sí se escuchaba como que si alguien estuviera lavando trastes. Yo la verdad es que en ese momento como que no dimensionaba. Porque decía, bueno, X. Ah, Por si no fue vecino. Ya te asusta. Entonces, pero en el cuarto de mi hermano apareció un niño. Ok. Era un niño así como de shortcito, con tirantitos. Y corriendo allá afuera. Y corriendo allá. Creo que no se escucha, pero Sí. está escuchándose mucho ruido. Y con un gorrito. Ok. Entonces se le aparecía mucho seguido a mi hermano. Ok. Entonces, decidió mis papás, porque lo asustaban mucho a mi hermano, que yo duerma con él. Entonces metimos mi cama y yo dormía, yo en mi cama y mi hermano en su cama. Y así, entonces una vez llegaron mis tíos, que eso sí me acuerdo porque sí, como que dije, oye, ese niño. Llegaron mis tíos de visita y todos estábamos en el cuarto de mi hermano porque te digo, era el único que tenía aire, tenía una tele, que ahorita que lo pongo a pensar, yo no tenía tele. Eso es favoritismo. ¿Dónde dormías ahí? En el árbol. Con la sardina. No, yo lo usaba más como, mi cuarto era más como de cuarto de juego, entonces ahí tenía como mis cosas. Pero sí, ahorita que lo pongo a pensar, ¿qué? Pero mi hermano es mayor que yo, entonces Sí. como que... Entonces estamos viendo una película y de repente en medio está un niño así doblado, sus piernitas Oh, así no. doblados y así. Ahora sí me dio Y estaba así como medio levitando, o sea, no estaba en el piso. O sea, se veía como flotando un poquito. Entonces, estábamos todos viendo eso y hacemos así. Y vemos al niño en medio viendo la sí. tele también. Ajá. Y yo así como que... ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando acá? Y ya mi tía Sheila se super paniqueó. Mi hermano como que dijo, ya ven que no estoy loco. O sea, sí había un niño. Y ya, la verdad es que no recuerdo que sí hicieron algo. Pero, o sea, siguieron pasando así. Y por ejemplo, en esa casa a mi mamá también le pasaban como muchas cosas. Que, por ejemplo, donde ella trabajaba, porque hacía joyería, era como en la comedor y daba como a un ventanal. Y que un día estaban entrando como muchas esferitas de luz, estas mismas esferitas de luz. Como las que tuviste. Ajá. Pero que mi mamá se super paniqueó. No manches. Y que como que veía así de... O sea, que se fue al cuarto y acechaba porque no dejaban de entrar esas esferitas a la casa, ¿no? Entonces yo recuerdo que sí pasaban muchísimas cosas allá, pero sobre todo del niño, y creo que una señora que estaba en la cocina siempre como que aparecía. Creo que era la misma que prendía la estufa y todo eso, porque al principio pensaban mis papás que yo era la ociosa que iba a prender la estufa, ¿sabes? Porque eran de las nuevas, de que... Sí, que le ponías y ya se... No, Ajá. sí. Ajá. Pero, o sea, yo... Nada que ver. Entonces sí como que nos pasaban muchas cosas, pero... Bueno, yo no recuerdo bien, pero a mí nunca me asustaron. O sea, pero a mi hermano sí como que le asustaban mucho y no le gustaba dormir solo. Yo dormía con él, o sea, sí, como cosas. Pero yo sé que también en Tabasco como también había como mucho vestigio y todo eso. Entonces sé que también hay como cosas ahí. Ahorita que dices la de Tabasco y con esa de la levitación, porque creo que ahorita vamos a pasar a historias que nos enviaron. Y esta historia pues se las contaría a mi abuela, pero ya no vive. Pero justamente pues mi abuela era de... Mi abuela paterna, la que vivió en la casa donde en la casa donde vivió ahora mi papá. Mi abuela era de Tabasco y cuando ella era muy chiquita, justamente pues estaban como en un terreno, como supongo que era como un tipo rancho, y entonces mi abuela estaba esperando a su papá, como que entiendo que siempre lo esperaba, y ella no sabía, pero ese día habían matado a su papá. Entonces como que ella no sabía, lo estaba esperando, como que tenían esa rutina de que lo esperaba cuando él llegaba. Y entonces dice mi abuela, bueno, yo no conocía a mi abuela, pero o sea, mi papá me ha contado muchas historias de que
justamente que vio en este caso a mi bisabuelo que estaba llegando, pero que como que empezó a avanzar y se dio cuenta que igual no estaba caminando, como que estaba nada más avanzando y estaba como despegado del piso, y que ahí a mi abuela pues le dio, cuando ya se dio cuenta, como que le dio mucho miedo y como que salió corriendo, y ya cuando llegó a la casa le compartieron que acababan de matar a su papá. Y eso fue en Tabasco. Sí, es que en Tabasco la neta es como tierra mística, ¿verdad? Sí, ajá. Porque aparte es como mucha selva, está la selva húmeda, tiene como muchos pantanos, sí. O sea, hay muchas cosas. Hay que ir un día. Para el siguiente año grabamos, hacemos un show en Tabasco, obviamente. Para todos ustedes. Pero bueno, entonces te late que pasemos a las historias. Vamos a ir sacando los papelitos y les vamos a ir sacando las historias de infancia. Entonces dale, Jari. Que no puedo meter todavía. Ya. ¿De qué te ríes? Ok. Es el plan donde vienen mezcladas varias historias. Sí. Ajá. Si quieres primero esta y ya. Espérate, cara de mi abuela. Okay. ¿Qué todas se relacionan? Todas dice mi abuela materna. Mi historia es la que cuando pensamos que el perro de René estaba subiendo y bajando las escaleras y estábamos ahí solas en casa de la abuela, resultó que el perro estaba encerrado. Sí. Esa me la contó mi hermana. Yo no me acordaba. El perrito se llamaba Blossom, era un pug. Y entonces pero ahí se sonaba mucho porque las escaleras. Esa casa no era vieja, o sea, esa casa la construyeron nueva. Y ya cuando mis tías y mi mamá pues ya eran como tenían 20 y tantos años, o sea, no eran niñas. Entonces esa casa la construyeron y ya después se mudaron ahí. Entonces tenían unas escaleras muy chidas, que creo que es lo que más recordamos de esa casa, porque eran de madera y como que daban la vuelta. Okay. Y en medio como que había un cachito de más, y había una pared y había un espejo. Era una casa muy bonita. Y entonces, pero obviamente las escaleras, cualquiera que pasaba, un montón de ruido, así, tú no podías, así... qué bueno que ahí no me tocó mi juventud, porque se escucha todo, ¿no? Okay. Entonces, como que cuando Blossom subía y bajaba, pues escuchaba un montón, y eso dice mi hermana, que estábamos escuchando y que nos asomamos, y al final había un patiecito, y el perro está y el perro estaba en el patio, entonces no estaba dentro de la casa. Sí, ya no me acordaba de eso. Y las otras dos historias también, es que esa casa tenía 4 niveles, entonces... Me voy a contar esta y luego te voy a contar una que acabo de recordar. Con eso, venga, sí. Casa de la abuela materna. Nosotros cuando vivíamos en esa casa, dormíamos en el cuarto que fue de René. Un día, bien dormidas, sentí que alguien se había sentado en la cama, por lo que me desperté. Y en efecto, había un hombre tapado en la orilla de la cama. Me asusté un montón y nada más me tapé toda con las cobijas. Al cabo de unos minutos me destapé y ya no había nada. Yo una vez, cuando tenía 4 años, en la casa de la abuela, dormíamos Jul y yo en el cuarto, que luego por muchos años fue el cuarto de René. Y en modo de somnámbulo, una noche bajé las escaleras y desperté en el baño de la esquina, de abajo, a oscuras y llorando. ¿Quién es René? ¿Ah, sí? Me encanta. Yo todo eso, ¿quién es René? Porque muchas cosas están pasando. ¿Dónde está René? El perro de René. René es uno de nuestros primos. Es como de los más chicos, de los primos. Ok. Pero es que había un cuarto en esa casa que era el más, como de los más grandes. Y en algún momento pues ya fue el cuarto de René, porque como que en algún momento se dividió la casa en 3 departamentos. Entonces el de arriba, donde estaban los cuartos más grandes, se convirtió en la casa de donde vivía mi tía. Entonces por eso René, entonces como que para ubicarnos, el cuarto de René en algún momento
mis primas, Dani y Yul, Ajá. vivieron en esa casa. O sea, todos vivimos en esa casa. Entonces ellas durmieron en algún momento en lo que después fue el cuarto de René. Pero era como un cuarto. Esos cuartos, mi abuela en algún momento los rentó como a diferentes personas. Entonces, pues ella vivía, o sea, vivían todos en una casa y rentaba diferentes cuartos de la casa. Okay. Entonces René es mi primo. Pero sí, eso tampoco me acordaba. O sea, como que... ¿Ves cómo se sirve lo de las cobijas? Si te tapas, desaparece. Pero yo no sabía todo eso que en el cuarto de René pasaba. Y además como que en específico es en o sea, pero cuarto. todo pasaba en el cuarto, o sea, donde dormía, o sea, donde pasaba René pasaban cosas. No, porque... no, no, o sea, el cuarto, es que no, René llegó después. Ok. O sea, él es más chiquito. Ahorita tú lo quieres ubicar, ¿dónde está? Sí, o sea, era un cuarto de la casa que muchos años después fue de René. Okay. Pero en este momento, cuando mis primas eran chiquitas, ni siquiera habían nacido. Ok. Sí, Okay. René no es. Y yo, René, ¿qué te pasa? Y así mi primo, ¿no? Todo loco. No, ese es el cuarto. Y, o sea, después como que, pues, también, según también abajo, alguien vio sombras. O sea, me contaron luego más historias, que ya no las metí, pero es como, en esa casa también pasaban cosas y hasta como que mi tío Rafa, uno que se casó con las hermanas de mi mamá, dice que también un día saliendo de esa casa para regresar a la suya cuando andaba conquistando a mi tía, que un perro lo empezó a perseguir y que él corría y corría, pero como que de repente desapareció. No manches. Digo, no manches. Ajá. Pero a ver, cuéntame lo que recordaste. Ahorita recordé que justo también pues en mi casa donde yo vivo con mis abuelos, y justo esa casa la construyó mi abuelo desde cero. Uh-huh. Entonces también está un poco rara porque él iba construyendo como iba teniendo dinero. Entonces primero construyó una parte, luego otra, bla, bla, bla. Pero en algún punto la mamá de mi abuela, o sea mi bisabuela, se enfermó mucho de como de artritis. Ajá. Entonces mi abuela se hizo cargo de ella y la llevaron a la casa, a mi casa. O sea, ¿dónde está? Entonces en el cuarto de mi abuelo, que ahorita es de mi abuelo, hicieron ese cuarto como especial para que ella esté, ¿no? Hicieron una rampa, hicieron un baño más grande, porque no podía moverse y todo era con silla de ruedas. Pero quiero aclarar que mi bisabuela, según tengo entendido, era como muy dura, muy mala, por así decirlo, ¿no? Entonces, porque nadie la quiere, o sea, nadie de mis tíos o de mi mamá, como que tienen recuerdos no muy bonitos de ella, ¿no? Para no hacerte largo el cuento, mi bisabuela murió en esa casa. Ajá. Entonces mi tío, el hermanito de mi mamá, que no solo son año y medio más chico que mi mamá, dormía justo en el cuarto de mi mamá, ahorita en la parte de arriba. Y una noche que estaba él durmiendo y que le empezaron a tirar las sábanas. Pero quiero aclarar, son 4 allá. O sea, es mi mamá, mi tío, mi otra tía y otra tía más. Pero cuando pasó todo eso, mi mamá y mi tío tenían como 15, 16 años. Y mis tías más chiquitas están como de 5 y 1 año. Sí. Eran niñas, bebés. Entonces él pensó que eran mis tías pequeñitas que le estaban tirando la sábana para despertarlo. Entonces él estaba diciendo, ya niñas, que no sé qué, porque le estaban tirando así las sábanas muy fuerte. Entonces que le dijo, ya les voy a acusar con mi mamá. Y hizo así para levantarte. Y que vio a su difunta abuela, mi bisabuela, vestida de negro totalmente, así llora, o sea, como una cara como triste, demacrada, así como y así lo asustó, lo asustó, que mi tío se quedó súper traumado y que empezó a llorar y que bajó corriendo al cuarto de mis abuelos a llorar y diciéndoles que le pasó eso. Pero no sé que si les pidió algo como que
reza por mí o prende. Creo que le pidió algo, ¿sabes? Entonces que tuvieron que ir a la iglesia, o sea, tuvieron que ir a bendecir la clase y todo eso, pero ya mi tío ya no durmió allá, ya no volvió a dormir ahí. Sí. Qué miedo. Entonces, ahorita que lo estoy pensando, también o sea, en la parte de arriba siempre pasan como cosas raras. Qué miedo. No manches, Sí. Javi. Eso estuvo. Pero, o sea, mira, qué interesante. Ya tenemos historia de Tabasco. Tenemos esta que estamos aquí en Mérida, ¿no? Sí. Y justamente la de la casa donde ya se volvió famoso mi primo René. De René. Eso es en Ciudad de México. O sea, Sí. hay de Estamos todo. variados. O sea, hay variedad aquí. Hay variedad. Pero bueno, a ver, vamos a contar otra historia que es la que sigue, que está chiquis triquis. Ok, no manches, ¿sabes? Esta está fuerte. Dice, cuando tenía como 9 años, estaba durmiendo y el ruido de que alguien estaba lavando me despertó. Me asomé por la ventana del patio para ver quién era y vi a mi abuela lavando. Recuerdo muy bien sus palabras. Despierta, ya es tarde, tienes que ir a la escuela. Qué miedo. Con la misma se volteó y siguió lavando y yo quedé confundida de verla ahí. Entonces pues ya como que dice que se levantó y fue a decirle a su mamá que su abuela estaba en el patio y obvio no podía ser porque mi abuela ya había fallecido. Lo curioso fue que cuando sucedió esto era su 10º aniversario de fallecimiento. O sea, fue a saludar. Que dicen eso, ¿no? Que cada vez que, como cuando es el día de tu fallecimiento, Ajá. te dejan regresar. No O, fue eso. o como que se conecta más tu alma Con con este mundo. Porque bueno, obviamente sí se sabe como por la tradición aquí en México, en el Día de Muerto, que está el día como para los adultos, Sí. luego las infancias, las mascotas y todo eso, pero no sabía que el mero aniversario. Sí. O sea, por eso normalmente cuando pasa, o en el mes que muere. Ahí es cuando... Ajá. Qué interesante. Justamente hace unos días mi papá me mandó que fue el cumpleaños de mi abuela paterna. Con razón sentí que alguien estaba al lado. ¡Ay, no! No es cierto, no. Sí, qué loco. Pero yo creo que... Pues sí, qué miedo, ¿no? Como pero aparte bien sacada de onda ella como niña de... no sabes. No, Que fíjate que ahorita recordando esto, que yo también recuerdo cuando se murió mi abuelo, el papá de mi papá, que fue una muerte que no era esperada. O sea, Ok. fue como que se le subió, se quedó sin potasio, una cosa así. Entonces, pero fue como muy repentino. muy repentino, no fue así como que se están esperando. Yo recuerdo que esa vez como que todos se asustaron porque yo tenía como, igual como 8 años, 7, 8 años. Y, o sea, yo me acuerdo que yo me levanté ese día, yo estaba con mi hermano y yo estábamos en la casa de mis abuelos, con mis abuelos maternos. Porque mi mamá y mi papá se habían ido al hospital para ver a lo de mi otro abuelo. Entonces yo me levanté y me empecé a vestir vestida de negro. Y yo le decía a mi hermano, vístete de negro porque vamos a ir al funeral. No manches. De verdad te lo jurito. Que mi abuela Belén se quedó así como, ¿esta loca qué? Y pensaron que a mí ya me había dicho mi mamá. Pero mi mamá, o sea, no había teléfono. O sea, yo no tenía teléfono ni nada. Sí, o sea, era no imposible que yo supiera que ya estaba muerto mi abuelo. Pero yo recuerdo que hasta me puse como unos leggings negros y como una camisola, como un blusón negro, porque hasta yo dije, ay, no tengo ropa negra. Pero así porque como que... Algo de... Ajá. Y también cuando nació mi primito Jafet, que sabíamos que sí iban a ser pronto, pero no sabíamos qué día exactamente, porque igual estábamos nosotros como entre Tabasco y acá Mérida. Estábamos en el carro y yo le dije a mi mamá, ya nació el bebé.
Y mi mamá, creo que no, chiquita, que no sé qué. Y en eso habló mi abuela, una cosa, y le dijeron que ya había nacido. Y ya me dijeron, no, de seguro te habló tu tía o cosas. Pero, repito, yo no tenía celular ni nada de eso. O sea, era imposible que yo supiera de cosas así. Y recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene como 5 años, 6 años, que murió mi bisabuela, la mamá de mi abuelo. Uh-huh. Y ella sí ya estaba muy viejita. Pero como que un día yo también, como que dije, ya, hoy es el último día. Y sí. Y sí, fue hoy. Entonces no sé si... Yo creo que yo tengo algo. No, o sea, definitivamente eres muy... Tú sí eres súper sensible. Pero, o sea, a lo mejor en esta última que fue mi bisabuela, pues yo a lo mejor yo ya sabía más o menos que ya era como sus últimos días. Pero ese de mi abuelo sí como que fue muy... repentino. Sí, como que yo dije, ¿qué pedo conmigo? Fíjate que eso no de niña, pero en estos de presentimientos o cada que sientes que algo va a pasar como, a mí me ha pasado pero de muerte, o sea como que, pero ya de grande, no de chiquita, como que digo, tengo esta sensación, me acuerdo que hasta un día dije, tengo la sensación de que hoy va a morir alguien, y me vestí de negro, pero ya estando grande, no niña, y si murió alguien, no voy a decir quién, pero sí murió alguien, y como que sentí feo porque dije, como si yo ya sabía, pero obviamente no, sí, ¿no? O sea, sí. pero sí, sí me ha pasado como 3 veces ya siendo adulta eso. Pero bueno, eso ya será para el otro capítulo. Venga, Jari, agarra, creo que ya es una historia más. Ya es la última. Venga. A ver, cuando era niña tenía un tío que lo quería muchísimo, era como un papá, pero un día falleció y no pudimos ir a despedirnos a su funeral. A los 8 días, en sus rezos, yo estaba jugando con la mascota de mi tía y de la nada empezó a ladrar a la puerta. Cuando me percaté de esto, fui a ver quién era y era mi tío que estaba de pie en la puerta. Fue un microsegundo que lo vi y con la misma se desapareció. No manches, esos tíos que te vienen a visitar, tacaño, y la abuela, el tío, sí, la tía. No, y los que no sabemos ni son familiares y también ahí están visitando. Fíjate que te voy a contar una historia que ahorita me pasó, que es similar. Ajá. Sí. Y con esta podemos cerrar. Sí. Que hace como 2-3 años falleció un familiar que era cercano pero no tan cercano. Eran abuelo de mis primos hermanos. Ok. Entonces, yo ya sabía que había fallecido y todo eso. Pero hubo una semana que yo soñé con él, con esta persona, diario. No. Diario, y siempre me decía como cosas así muy puntuales. Y ellos, el cuerpo, mis tíos y mis primos no estaban acá, estaban en Houston porque fueron a ver al funeral y todo eso. Y esa semana justo es cuando yo estaba sueñe y no me dejaba de molestar, entre comillas, esta persona, porque quería que yo le dijera a mis primos y a su hija, a mi tía, mensajes. Ok. Pero a mí me daba mucho miedo porque a mí no me gusta que la gente se entere que a lo mejor tengo como ciertas cositas sobrenaturales, porque siento que me van a tirar como a loca. ¿Sabes? Y yo también sentía que no era el momento adecuado de que, güey, se murió tu papá y una bata te va a decir algo de la nada. Ajá. Entonces la neta es que, pero me estaba insistiendo, que no me dejaba dormir, literal. O sea, yo amanecía cansadísima hasta que pues dije, pues ya, lo que sea, lo que Dios quiera. Y ya fui a hablar con mi tía y le dije, oye, me está pasando esto, yo no quería decirte porque pues no quiero que lo tomen a mal, pero necesito contarlo porque si no, no me van a dar
vida mía. Y ya, y yo lo vi, yo no tenía idea que le gustaban las motos, ni nada, porque yo ya lo conocí como un señor grande. Ok. Entonces yo lo vi con chaquetón y moto y así, en mi sueño. Entonces yo cuando se lo dije, no, me dijo mi tía, o sea, es él, Sí, es que es él. Y ya le dije como, es que me está diciéndome de una llave en tal lugar. Y si había la llave en tal lugar, y cosas así. loco! Entonces, justo creo que se relaciona con eso. Con eso. Sí, creo que, bueno, en el siguiente capítulo seguiremos como platicando, pero una realidad es que aquí a mi lado tenemos a una persona muy, muy sensible y que no solamente de niña, sino como lo está platicando actualmente, le siguen pasando como varias cositas y así. No quiero dar mucho más, creo que por ahora nos podemos quedar aquí y estas historias continuarán en el siguiente capítulo. Ahorita nos vemos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.